Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los misterios más profundos de la vida de las celebridades que tanto nos fascinan. Hoy prepárense porque vamos a abordar una cuestión que ha mantenido en vilo a la comunidad fan durante años, un enigma que ha desatado debates acalorados en foros y redes sociales, una pregunta que hasta ahora solo podíamos teorizar. ¿Canta Can-Yaman en la ducha? Sí, lo han oído bien. Vamos a sumergirnos en las profundidades para descubrir la verdad detrás de esta interrogante tan peculiar. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a esta investigación periodística de altura, déjenme recordarles lo importante que es su apoyo para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido exclusivo, noticias de última hora y sobre todo, mucho entretenimiento. Así que si aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, regálenos un like si este tema les resulta tan intrigante como a nosotros. Su suscripción es el combustible que alimenta nuestra pasión por el chismorreo saludable. Ahora sí, pongámonos serios. Como saben, Can-Yaman es un hombre polifacético, un actor carismático, un galán que derrite corazones a su paso, y un empresario que no se detiene ante nada. Lo hemos visto triunfar en la pantalla, lo hemos visto posar para las revistas más prestigiosas, lo hemos visto defender causas nobles y en general, lo hemos visto irradiar un aura de perfección que a veces nos hace preguntarnos si es de este planeta. Pero, ¿qué hay del Can-Yaman más íntimo, del Can-Yaman que se relaja bajo la ducha después de un día agotador de rodaje o de una sesión intensa de entrenamiento? ¿Se deja llevar por la melodía y entona sus canciones favoritas a capela? ¿O prefiere disfrutar del silencio y la tranquilidad del agua cayendo? La verdad es que hasta hace muy poco, la respuesta a esta pregunta era un misterio absoluto. No había filtraciones, ni declaraciones ambiguas, ni testimonios de vecinos quejándose de sus desafines. Can-Yaman, fiel a su estilo, había mantenido este aspecto de su vida privada bajo llave. Pero aquí es donde entramos nosotros. Porque, como buenos detectives del mundo del espectáculo, no nos hemos rendido hasta conseguir la información que tanto ansiaban. Hemos rastreado entrevistas antiguas, hemos analizado cada una de sus publicaciones en redes sociales en busca de pistas, e incluso hemos intentado infiltrarnos en su equipo de peluquería y maquillaje. La tarea no ha sido fácil. Hemos pasado noches en vela, analizando meticulosamente cada vídeo, cada fotografía, cada declaración. Hemos contactado a fuentes cercanas al actor, algunos que prefirieron mantener el anonimato, y otros que a cambio de un jugoso adelanto, nos dieron pequeños destellos de la vida cotidiana del galán turco. Y finalmente, después de una ardua investigación, podemos decirles, con total certeza, que sí, tenemos una respuesta. Prepárense para la revelación. Redoble de tambores, por favor. Can-Yaman, en efecto, ha revelado si canta en la ducha. Pero no tan rápido. No les voy a dar la respuesta así como así. Primero quiero contextualizar un poco más la situación. La revelación se produjo en una entrevista reciente, durante una sesión de preguntas y respuestas con sus fans. Can-Yaman, siempre cercano y dispuesto a interactuar con su público, respondió a todo tipo de preguntas, desde sus proyectos futuros hasta sus comidas favoritas. La atmósfera era relajada, casi familiar. Can se mostraba particularmente abierto y sincero, compartiendo anécdotas personales y reflexionando sobre su carrera. Y fue en ese momento cuando una fan audaz y persistente se atrevió a formular la pregunta del millón: Can, ¿es verdad que cantas en la ducha? La sala enmudeció. Todos los ojos se posaron en el actor, esperando ansiosamente su respuesta. Se podía sentir la tensión en el aire. Incluso yo, que estaba viendo la entrevista a través de la pantalla de mi ordenador, contuve la respiración. La pregunta flotaba en el aire, cargada de expectativas y curiosidad. ¿Revelaría Can-Yaman uno de sus secretos más íntimos? ¿O evadiría la pregunta con una respuesta ambigua? Can-Yaman sonrió, una de esas sonrisas que derriten el Ártico, y respondió con sinceridad: sí, canto en la ducha. ¿Quién no lo hace? Ahí lo tienen. El misterio resuelto. Can-Yaman, como el resto de los mortales, se deja llevar por la pasión de la música bajo la ducha. Imagínense la escena: Can-Yaman cubierto de espuma, entonando sus canciones favoritas a pleno pulmón. Una imagen que vale más que 1000 palabras. Pero la cosa no terminó ahí. Porque la fan, no contenta con la simple confirmación, quiso saber más. Le preguntó a Can cuáles eran las canciones que más le gustaba cantar en la ducha.
La pregunta era crucial. ¿Sería un fanático del pop turco? ¿Un admirador de la ópera? ¿O un amante del rock internacional? La respuesta nos permitiría conocer un poco más sobre sus gustos musicales y, por ende, sobre su personalidad. Y aquí viene otra sorpresa. Can Yaman reveló que, si bien disfruta cantando todo tipo de géneros musicales, sus canciones favoritas para interpretar bajo la ducha son las canciones de karaoke. Sí, lo han oído bien. Can Yaman, el galán turco que ha conquistado el mundo, es un fanático del karaoke. Y no solo eso, sino que además aprovecha la intimidad de la ducha para practicar sus habilidades vocales y afinar su repertorio. ¿Quién lo diría? El hombre que seduce con su mirada y su sonrisa también se divierte cantando a grito pelado bajo la ducha. Confesó que le encanta cantar baladas románticas, canciones pop pegadizas y, por supuesto, los grandes clásicos de la música turca. También admitió que a veces se atreve con canciones en inglés, aunque no siempre acierte con la pronunciación. Pero eso no le importa. Lo importante es divertirse y dejarse llevar por la música. Pero lo más interesante de todo es que Can Yaman aseguró que cantar en la ducha le ayuda a relajarse, a liberar el estrés y a recargar energías. Es su momento de desconexión, su pequeño placer culpable, su forma de conectar consigo mismo y de disfrutar de la vida. Imaginen el contraste: Can Yaman, el actor asediado por los paparazzi, el empresario incansable, el icono de la moda, se refugia en la ducha para escapar del mundo y conectar con su yo interior. Así que ya lo saben, la próxima vez que escuchen cantar a alguien en la ducha, piensen que podría ser Can Yaman afinando la voz para su próxima gran actuación. Quién sabe, quizás un día lo veamos en un musical. Ahora, vamos a reflexionar un poco sobre esta revelación. ¿Qué significa que Can Yaman cante en la ducha? ¿Es una simple anécdota curiosa o esconde algo más profundo? ¿Qué nos dice esta confesión sobre su personalidad y su forma de ver la vida? Yo creo que en realidad, esta pequeña confesión nos permite ver un lado más humano y cercano de Can Yaman. Nos demuestra que más allá de su imagen de estrella internacional, es una persona normal y corriente con sus gustos, sus aficiones y sus momentos de intimidad. Desmitifica la figura del actor inalcanzable y nos lo muestra como alguien con quien podemos identificarnos. Nos recuerda que incluso los famosos tienen sus propias formas de relajarse y de disfrutar de la vida. Y que a veces las cosas más sencillas son las que nos dan mayor felicidad. Un simple baño o una canción a capela pueden ser suficientes para recargar energías y enfrentar el día con una sonrisa. Además, creo que esta revelación puede servir de inspiración para muchos de nosotros. Nos anima a dejar de lado la vergüenza y a disfrutar de la música, incluso si no somos cantantes profesionales. Nos invita a conectar con nuestras emociones y a expresar nuestra creatividad, sin importar el lugar ni el momento. ¿Cuántas veces nos hemos reprimido por miedo al que dirán? Can Yaman nos demuestra que la libertad de expresión no tiene límites y que la felicidad se encuentra en las pequeñas cosas. Porque al final, la música es un lenguaje universal que nos une a todos y nos permite conectar con nuestra esencia más profunda. Y si Can Yaman, con todo su talento y su fama, se atreve a cantar en la ducha, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Quizás deberíamos tomar su ejemplo y dejar de preocuparnos por las notas desafinadas y empezar a disfrutar de la melodía. En resumen, hoy hemos descubierto un secreto muy bien guardado de Can Yaman: le gusta cantar en la ducha. Y no solo eso, sino que además es un fanático del karaoke y utiliza este momento de intimidad para relajarse y recargar energías. Esta revelación nos permite ver un lado más humano y cercano del actor, y nos recuerda que incluso los famosos son personas normales y corrientes. Es una lección de humildad y de sencillez que todos deberíamos aprender. Gracias, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido por la vida íntima de Can Yaman. No olviden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Hemos revelado un secreto que, aunque parezca trivial, nos permite comprender un poco más la complejidad de un hombre que ha conquistado el mundo. Y ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parece que Can Yaman cante en la ducha? ¿Se lo imaginaban? ¿Cuáles creen que son las canciones que más le gusta cantar? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus teorías y sus impresiones. ¿Se imaginan a Can Yaman interpretando una balada turca con el agua caliente cayendo sobre su cabeza? ¿O quizás prefiera un tema pop para animar la mañana?
Las posibilidades son infinitas. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y sigan disfrutando del mundo del espectáculo junto a nosotros. Su apoyo es fundamental para que sigamos investigando los secretos más ocultos de sus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, queridos y queridas. Y recuerden, canten en la ducha sin importar lo bien o mal que lo hagan. Lo importante es disfrutar del momento. Dejen que la música los invada y liberen su espíritu. Hasta la próxima.